Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tutores Real Estate. En cada episodio conocerás de la voz de los expertos todo lo relacionado con el medio inmobiliario. ¿Sabes lo que es la norma 247? Nosotros te lo contamos. El día de hoy tuvimos como invitado al licenciado Carlos González, quien nos platicó todos los detalles importantes que tenemos que tomar en cuenta los inmobiliarios con respecto a esta norma. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Tutores de Real Estate y el día de hoy tenemos como invitado al licenciado Carlos González. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Elena, muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y platícanos quién es Carlos González, para no estar aquí 3 horas diciendo todo lo que has hecho, porque has hecho muchas cosas. Gracias. Mira, bueno, te platico un poquito sobre todo en mi trayectoria académica, profesional. Yo soy egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Cuento actualmente con 2 maestrías por el ITESO, Derechos Humanos y Paz, y Política y Gestión Pública. Y bueno, también por ahí he estudiado varios diplomados. Últimamente el diplomado en Derecho Inmobiliario. Estoy certificado por el Instituto de Justicia Alternativa, que depende del Poder Judicial, como prestador de métodos alternos. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, algo nuevo que nos compete ahora sí que no nada más al medio inmobiliario, sino en muchas áreas, es la NOM 247. Platícame un poquito, Carlos, ¿qué es la NOM 247? Esta famosa norma oficial mexicana 247 nos causó tanto revuelo al mundo inmobiliario. Mira, hay una obligación por parte de las autoridades que cuando se determina o se identifica una problemática social que necesita la intervención del Estado, se tiene que generar una política pública. Hacía ahorita, más que la reflexión, la exclamación de esta famosa norma oficial mexicana 247, porque todo lo que contiene esta norma, que de alguna manera viene a reglamentar o especificar, está establecido en el capítulo 8 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La norma oficial mexicana viene a tocar estos puntos finos que está previsto en el artículo 73, en el bis, ter, cuartos, quintos, 74, 75 y 76. En el 94, que hubo una reforma muy sustancial e importante a esta Ley Federal de Protección al Consumidor, se incluye este capítulo a efecto de prevalecer la protección en esta relación de consumo que se da con los adquirentes de vivienda dedicada a habitación, como lo comento, frente a lo que son los proveedores, lo que contempla el artículo 2, fracción segunda de esta ley, y que identifica a los proveedores que son los fraccionadores, los constructores, los comercializadores, asesores y promotores de vivienda. ¿No? Mira, es un alcance muy importante. Ahorita estaba hablando yo de la política pública. Lamentablemente, yo identifico que se viene a implementar o se expide esta norma oficial mexicana, que fue el 22 de marzo del 2022, porque se empiezan a presentar una serie de irregularidades en la comercialización de departamentos, casas, lotes de terrenos. Sabemos actualmente que en este aspecto, este enfoque inmobiliario, lamentablemente hay muchos desarrolladores que por circunstancias pudieran ser ventajosas o inclusive desconocimiento, al tratar de generar un negocio y con un mal apalancamiento financiero, caen en incumplimientos en donde lo más importante es que están poniendo en juego el patrimonio de las personas. Entonces, ese alcance es sustancial en el sentido de que exista una coercitividad por parte del Estado para obligar al cumplimiento de estos desarrolladores, fraccionadores, promotores, los que están contemplados como proveedores, a reunir ciertos requisitos mínimos. De hecho, se emite la norma oficial mexicana y establece los requisitos que deben de tener la información, la publicidad y los contratos de adhesión. ¿Por qué los contratos de adhesión? Porque es obligatorio. Se tenía esta disyuntiva o esta duda si a partir de la norma, cuando toma vigencia el 18 de septiembre del año pasado, hay la obligación de registrar los contratos de adhesión. Y no, esto viene desde el 94. O sea, estamos hablando prácticamente de hace 30 años. Lo tenían olvidado porque al final de cuentas, ya sabes, no es como este tema de la verificación, todo el mundo va, verifica y después se nos olvida. ¿Qué
o sea, ¿cuál es la obligación máxima que tiene, por ejemplo, en este caso lo mencionabas, un desarrollador? No creo que es muy importante porque últimamente estamos en el boom de las preventas. Ya la mayoría de las personas, antes la forma de comprar era, está terminado, me puedes escriturar, te compro. Hoy día el inversionista ya se va al tema de las preventas y ahí es donde hay muchos fraudes, ahí es donde no pueden cumplir. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué obligación tiene el desarrollador ante esta norma, para poder cumplir? Esta es una pregunta muy interesante, Ileana. Te voy a comentar por qué. Yo pienso que el 70% del contenido de la norma oficial mexicana y de este capítulo 8 que hablaba de la Ley Federal de Protección al Consumidor descansa en las obligaciones de los fraccionadores y de los constructores. El otro 30% va a los otros actores, los comercializadores, promotores o asesores. ¿Cuál es la exigencia? Simple y llanamente dar la transparencia para los efectos de todas las características, todo este proceso que tiene que llevar un desarrollador frente a una autoridad, desde solicitar los permisos, autorizaciones, licencias, que es lo que te va a dar la pauta legal y administrativa para comenzar con un proyecto. Antes, solamente, como lo comentaba, tienes una especie de apalancamiento financiero. ¿Por qué? Pues porque el constructor no tiene los recursos suficientes como para llevar a cabo un desplante de un edificio, de un conjunto de casas habitacionales, hablando de un condominio, y luego ponerse a vender. Entonces, es una medida para que pueda llevarse a cabo el desarrollo de la vivienda. Como te lo comentaba, desafortunadamente, en una mala administración, preparación, impericia o inclusive gente que no tiene el background o la experiencia suficiente, se arroja directamente al mercado inmobiliario y cae en este tipo de circunstancias de incumplimiento. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, pues la norma es súper específica, te establece precisamente desde que tienes que acreditar la propiedad donde vas a llevar a cabo tu desarrollo. Tienes que mostrar cuáles son los permisos, licencias, autorizaciones, cuáles van a ser los requisitos y los modos o esquemas de pago, si va a ser crédito, si va a ser de contado, cuando es a crédito, qué tipo de tasa de interés, a cuántos pagos, las garantías, que este es un aspecto súper importante. Anteriormente, la Ley Federal de Protección al Consumidor antes del 2019 establecía garantías de 3, 1 y 3 meses, 3 años, 1 año y 3 meses. A partir del 2019 se implementa la Ley Federal de Protección al Consumidor y lo recoge esta norma oficial mexicana, en donde establece 5 años para daños estructurales, 3 para impermeabilización y 1 año para todo lo demás. También está establecido que tienes que proveer de los servicios básicos necesarios como suministro de gas, agua potable alcantarillado, electricidad, las características del inmueble. ¿A cuántas personas le ha sucedido que vas, ves la casa modelo, ya sabes, ¿no? El piso de cerámico, mármol, etcétera, y cuando llegas y te entregan tu casa, trae otras características, tanto estructurales, en arquitectura, en tema de lo que vienen siendo los acabados. Si te dicen, por ejemplo, que si es bloque y resulta que vas y tú te pones con un cincel, siendo extremos, y descarapelas la pared y resulta que es ladrillo, etcétera. Todo ese tipo de circunstancias que representan la transparencia en lo que estás vendiendo, yo lo resumiría prácticamente en ese viejo dicho o adagio de que no te den gato por liebre. Ahí mencionaste algo, a veces compramos algo en tema de preventa. Por ejemplo, tenemos un caso, se vendió como una puerta corrediza para cerrar una habitación y resulta que les entregaron una cortina corrediza, ¿no? Entonces, de una calidad súper diferente y un concepto muy diferente. Ahí como consumidor, ¿tú puedes ir y levantar una denuncia? Por supuesto. Esto es un derecho fundamental que protege tanto la ley como la propia norma, y por eso estaba hablando yo de las características. La norma oficial mexicana dice que cuando se te presenta un proyecto respecto a lo que tú estás adquiriendo y va a haber una variación en las condiciones generales, tanto de superficie, características, en este caso los acabados, y no se te notifica, tú tienes el derecho primeramente de rescindir ese contrato que se haya celebrado. Hay 5 tipos de contratos, y si no, a recibir una compensación, que la compensación puede ir dependiendo si se trata de fallas graves, que así lo considera la norma o la ley, puede ir hasta un 20% del valor de la operación.
Si son fallas leves que no corresponden a las graves, puede ser hasta un 5%. Pero esto definitivamente es materia y competencia de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor a través de 2 procedimientos, que es el procedimiento conciliatorio, en donde tú estás de acuerdo en llegar a una etapa conciliatoria con tu proveedor para, bueno, pues vamos a ver de qué manera lo resolvemos, o inclusive presentar una denuncia que puede ser anónima para que a través de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza se lleve a cabo un procedimiento de inspección o de visita de verificación, y en caso de que se consideren violaciones a la ley, se abra un procedimiento por infracciones. De qué importante tener este tipo de información, porque normalmente tú compras en preventa, no te entregan lo que te ofrecieron, pero no te queda más que aguantarte, ¿no? Porque ¿a quién vas, no? ¿A qué papá vas y le dices, no? Esto es lo que está sucediendo, y a veces pensamos que no se nos va a tomar en cuenta o que la ley no nos va a proteger en estos casos, y muchos estamos desinformados. Entonces es muy bueno que ahorita estés mencionando que sí hay dónde y cómo hacerlo, ¿no? Claro, mira, de cualquier manera estamos sujetos dentro de esta propia concepto de política pública que yo te comentaba. Lamentablemente, las instituciones que se desempeñan en base pues a la Constitución, a estos principios de protección, garantización o garantía, etcétera, de los derechos humanos, hay instituciones que carecen de un presupuesto. En lo personal, como litigante, pues nosotros nos damos cuenta que la Procuraduría trabaja a marchas forzadas, con poco personal, y evidentemente existe mucha denuncia. Mencionabas también el caso de aquel que le entregan con características diferentes. A él de alguna manera le va bien, pero te puedo decir de múltiples casos en los que ni siquiera les entregan el inmueble, en los que tú, con ese deseo de generar un patrimonio para tu familia, ¿a cuánto no nos ha pasado que adquirimos un inmueble y te estás dando vueltas para ver cómo va avanzando, ¿no? Pero imagínate el nivel de frustración de que adquieres algo y llegas y simplemente está el terreno, o sea, ves que no avanza. O sea, eso realmente es lamentable. Sin embargo, bueno, efectivamente, como lo comento, las instituciones ahí están, los procedimientos ahí están, y bueno, lo que vale la pena aquí es tener el tesón y el conocimiento para empujar en esa exigencia de nuestros derechos humanos. El artículo 4 habla del derecho de una vivienda digna y decorosa, cuarto constitucional, para empujar a las autoridades a que cumplan con esa protección de los derechos y de las garantías, ¿no? Entonces, ahí está la instancia, es la Procuraduría. Inclusive dentro de la propia ley está establecida la acción colectiva. Hoy en día han llegado muchos clientes al despacho, que no nada más es uno, hay 20, 30 agentes en donde lamentablemente el desarrollador les incumplió de cierta manera. La ley prevé dentro del Código Federal de Procedimientos Civiles la acción colectiva, en donde más de 25 personas pueden acudir ante un órgano jurisdiccional, que es un tribunal de carácter federal, por sí solos o representados por la propia Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. Es decir, la propia Procuraduría funge como tu abogado en esas acciones colectivas que de alguna manera merman los derechos de los consumidores. Carlos, mencionabas el contrato de adhesión. Creo que eso es algo importante y es un punto que en el tema inmobiliario, o a nosotros como que sí nos asustó en un inicio, ¿no? Porque decían, tienen que utilizar nuestros contratos, pero quizá no van a la par con lo que nosotros estamos buscando, pero no queremos incumplir. ¿Qué es lo correcto de hacer en ese tema? ¿Y cómo tenemos que utilizar los contratos que tienen ellos? ¿Podemos nosotros de alguna manera que nos certifiquen que el contrato que estamos utilizando va de acuerdo a lo que ellos solicitan? ¿Cómo funciona el tema del contrato de adhesión para esta norma? Yo creo que el contrato de adhesión es una parte fundamental de la norma. Hablaba en un inicio que tú me decías, ¿nos debemos de preocupar? Claro que se deben de preocupar. Y ahorita te voy a decir por qué se deben de preocupar. Sí, siendo bastante claros. Desde el 1994 que se da esta reforma, se establece a todos estos sujetos obligados que están catalogados como proveedores en el artículo 73 de la ley, para que registren su contrato de adhesión. ¿Esto qué significa? Primeramente, que es un trámite obligatorio.
no es potestativo ni discrecional, es obligatorio. Evidentemente, cuando tenemos una obligación por parte del Estado plasmado en una ley, trae una consecuencia que puede presentar una multa. Ahora, tú hablabas de estos contratos que establece la Procuraduría, pero a lo mejor hay algunas situaciones que no se enmarcan a lo que yo necesito. Partiendo de la base de que sí es tu obligación registrar el contrato, que ahorita les voy a platicar en qué consiste, la ley prevé dos tipos de contratos. Prevé el contrato tipo y el contrato no tipo. El contrato tipo es, primero, bueno, vamos a definir qué es el contrato de adhesión. A lo mejor me estoy adelantando un poquito. Su nombre lo indica, nosotros nos tenemos que adherir a algo. Es plasmar derechos y obligaciones, sí, pero de manera unilateral, las cuales establece el proveedor. Cuando nosotros vamos y contratamos una línea telefónica, nos hacen firmar un contrato de adhesión. Cuando vamos y firmamos un contrato de crédito, es un contrato de adhesión. Son contratos preestablecidos. Me regreso, hablábamos del contrato tipo y del contrato no tipo. La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor tiene un catálogo. Si ustedes van a internet e ingresan a el registro público de contratos de adhesión, pueden encontrar un catálogo. Ese catálogo está vinculado a diferentes tipos de actividades. Por mencionar algunos de los tipos de contratos que son obligatorios: telecomunicaciones, automotriz, terrazas de eventos, muebles sobre diseño y en el caso de la comercialización de inmuebles destinados a casa habitación. Entonces tú tienes que buscar ese vínculo para poder abrir ese contrato tipo que Profeco te dice, a ver, este es un machote de un contrato modelo que yo elaboré, trae los requisitos mínimos que establece la ley, que establece la norma, y entonces puede venir un procedimiento que se llama de adopción. ¿Por qué de adopción? Porque yo decido voluntariamente recoger este tipo de contrato para registrarlo y utilizarlo como mío. Ese es el contrato tipo. Ahora viene el contrato no tipo. El contrato no tipo, como contrato de adhesión, son aquellas cláusulas que se tienen que apegar a los requisitos mínimos que me marca la norma oficial mexicana, que me marca la ley, y aquellas cláusulas que yo considero en base a mi práctica profesional que deben de estar dentro del cuerpo del contrato. Pero la ley entonces te lista una serie de fracciones en donde ese clausulado que tú vas a incorporar no tiene que violar estos aspectos, como por ejemplo que tú lo modifiques por mutuo propio, que modifiques el nivel de responsabilidad civil. Si el Código Civil te establece, por ejemplo, para vicios ocultos 12 meses, decir, no, pues le voy a dar 6 nada más. Las garantías, hablaba de 5 años, 3 años, 1 año, le voy a dar 1. Que hoy en día siguen habiendo contratos registrados, evidentemente fuera de la norma, que te siguen ofreciendo ese tipo de garantías. Eso es totalmente violatorio. Entonces, si tú te vas, si mal no recuerdo, creo que es el artículo 86, donde está el capítulo de la Ley Federal de Protección al Consumidor relativo a los contratos de adhesión, ahí vas a ver la serie de fracciones en donde dice que los contratos de adhesión no podrán contemplar ese tipo de cláusulas. Y vengo con el punto más importante en donde nos debemos de preocupar: ¿por qué no tener un contrato de adhesión? Si tú no tienes registrado un contrato de adhesión, o el que registraste queda fuera de la norma y tú celebras ese contrato con tu cliente, todas las cláusulas que estén en favor tuyo son inoperantes y tienen una nulidad relativa. Todas las cláusulas que están en favor del consumidor son válidas. Entonces tienes dos aspectos importantísimos. Uno, que te puedes llevar una multa de campeonato. ¿Por qué? Porque es un contrato obligatorio. Y dos, tu contrato no te va a proteger absolutamente en nada. Así vayas a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor como proveedor o vayas a un tribunal a litigar ese tipo de contratos. Qué importante, Carlos, es estar informado, porque obviamente venimos trabajando contratos diferentes, cada quien los va adoptando como de acuerdo a sus necesidades, más sin embargo, como tú dices, piensas que estás protegido, sí hay una protección, pero si llegas a un tribunal, te van a decir, ajá, pero no cumples con esto. Entonces, bye, ¿no? O sea, qué importante. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Definitivamente,
cualquier tipo de acuerdo que esté plasmado en un contrato, para que realmente tenga un alcance más allá del tema jurídico, sino en un tema de incumplimiento, debe de tener penas convencionales. De nada sirve, diría yo, que por ejemplo venga y te compre una casa y no pactemos una indemnización plasmada en una cláusula penal por incumplimiento. Entonces digamos que tú vienes y me haces tu contrato que no está registrado o estuvo registrado anteriormente, es decir, no es conforme a la ley. Y tú me pones intereses moratorios, tú como vendedor, porque yo te dejo de pagar, y me pones una cláusula penal que en caso de incumplimiento que no te pague, me vas a cobrar el 20%. Eso no va a ser válido para ti si no lo tienes registrado. Y así muchas circunstancias de las obligaciones que se plasman para los consumidores, todo eso no va a ser válido. Esto nos referimos, para tener una claridad, es que ese contrato tiene que estar registrado, más sin embargo, es decir, el machote, ¿verdad? No el contrato que estés firmado, irlo a registrar, ¿no? Eso también se puede entender como que tienes que ir a registrar tu contrato privado. No, ese es un buen punto, muy buen punto, Ileana. Y aquí voy a entrar al tema del proceso del registro. Tú puedes registrar tu contrato, tipo o no tipo, de manera presencial ante las delegaciones de la Procuraduría, que evidentemente están en todas las entidades federativas, en todos los estados de la República, o, y aquí viene el punto interesante, lo puedes hacer en línea es 24/7. Tú entras, vuelvo a lo mismo, el tema del registro público de contratos de adhesión, y ahí está el procedimiento. Si vas a adoptar, que ese sería mi consejo mínimo, si no tienes tu contrato, mientras preparas tu contrato tipo, adopta tu contrato tipo. Tiene un costo de 964 pesos. Tienes que llenar un formulario donde evidentemente pones tu nombre, denominación o razón social si eres persona jurídica, domicilio, página web si es que la tienes, porque también esa es una parte interesante de la norma, que debes de tener los canales de comunicación y toda la información, o sea, que seas localizable para el consumidor y para la Procuraduría. Entonces llenas todo este formato de datos, adoptas lo jalas de ahí de la página, tu contrato no tipo, pagas tus derechos, son derechos, con tarjeta de crédito, y la autoridad tiene el término de 30 días, esto es en contratos tipo, para responderte respecto a la viabilidad de que te quedó inscrito. Como es contrato tipo, pues no vas a tener ningún problema. Entonces te va a llegar un aviso a tu correo electrónico donde te van a dar un número de registro, y va a quedar ese número de registro, un oficio que te dice: Ileana Rivera, registraste tu contrato no tipo, el cual queda bajo este número. Ese número de registro es el que tienes que utilizar integralmente en la reproducción del texto, valga la redundancia, íntegro de ese contrato. No significa que cada que tú firmes un contrato vas a ir a registrarlo, sino que simplemente vas a identificar tu contrato de adhesión con ese número de registro, y es el que vas a utilizar, y que no puedes variar por disposición de la ley de ninguna manera, salvo, y aquí viene la excepción, que conlleve beneficios para el consumidor. Por darte un ejemplo, si tú le estableces un interés del 5% por mora, lo puedes modificar si le bajas al 3.5%, porque evidentemente es en beneficio del consumidor. Si no es en beneficio del consumidor, no puedes variarlo ni modificarlo ni en una coma. Carlos, y yo como inmobiliaria, como director de inmobiliaria, yo voy y hago mi registro, me dan un número. ¿Ese número tengo que incluirlo cada vez que hago un contrato privado? Sí, tiene que venir el número de registro, porque es el número identificatorio de que tu contrato está registrado. Y entonces el consumidor, dentro de un complemento que va en el contrato de adhesión, es la carta de derechos, y tiene derecho a saber el número de registro de su contrato. Ok, por ejemplo, me dicen: oye amiga, pues pásame tu contrato, ¿no? Y yo se lo paso el mismo machote de contrato a otra compañera que hace un contrato. Ahí, en ese tema, ella infringe la ley porque estás utilizando el mismo número de registro. O sea, cada quien tiene que tener un número de registro. Efectivamente, ese pago de derechos es individualizado y ese registro del contrato de adhesión es individualizado.
Si esta persona toma el contrato y lo utiliza, para mí inclusive podría tener alguna responsabilidad de índole penal. ¿Por qué? Porque estaría asumiendo como suyo un documento que no le corresponde. Por darte un ejemplo, es casi como si yo agarrara tu INE o me prestaras tu INE para hacer un acto o celebrar un acto jurídico. ¿Por qué? Porque está individualizado como un documento de identificación de que tú eres la persona. Aquí trasladándolo al tema del contrato de adhesión, este contrato está vinculado con Iliana Rivera, no con Sofía Rodríguez. Y por consiguiente, si ella celebra este acto jurídico en base a ese contrato de adhesión, llenando sus datos, si hay una circunstancia anómala o de infracción a la ley y el consumidor va y exhibe este contrato, pues puede generar algún tipo de responsabilidad de esta persona. Y si tú lo prestaste, bueno, si se acredita que tú lo facilitaste, pues evidentemente puedes asumir una responsabilidad. Fíjate, qué importante, porque a veces son cosas que no les tomamos importancia. Oye, préstame tu contrato y se nos hace muy fácil y podemos infringir la ley y no lo sabemos. Totalmente. ¿Y en qué momento brinca la liebre? Es decir, ¿no? Es que es importante saberlo. Tenemos este registro, es un contrato, la inmobiliaria tiene su registro, tiene su machote de contrato, hace sus contratos privados, pero ¿cuándo puedes tener como inmobiliaria un problema con ese contrato? Es decir, por ahí se menciona que te van a hacer revisiones. Si tú no tienes estos contratos al día, puedes infringir la ley, ¿verdad? Bueno, hay dos maneras. Y en algunas conferencias en las que asistí, en donde estuvo personal de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, ellos mencionaban que no iban a llevar, se llaman visitas de verificación de manera aleatoria. Es decir, que ellos determinen, pues vamos a ver el directorio, vamos a ver el mapa y vemos que aquí hay una inmobiliaria y vamos a ir a visitarla. Eso no significa que no tengan facultades. Claro que tienen facultades y lo pueden hacer como cualquier autoridad administrativa. Si hablamos en tema de salud, está COFEPRIS, en tema de inspección y reglamentos para los municipios. Toda autoridad administrativa tiene facultades de inspección y de verificación. ¿Para qué son estas facultades de inspección y verificación? Para verificar que el sujeto obligado esté cumpliendo con la ley. Entonces, el hecho de que tú o que yo diga que porque estas autoridades no van a llevar a cabo visitas aleatorias, yo me voy a dormir en mis laureles y me voy a desprender y me voy a olvidar de la norma oficial mexicana. Claro que no, porque es posible que se dé y el día que me lleguen y yo no tenga en regla todos los supuestos que establece la ley y la norma, va a haber una acta en donde se van a establecer las observaciones, en donde se van a establecer las violaciones a la ley y por consiguiente va a venir una infracción. Ahora, retomando el otro punto, una son las facultades de verificación y viene la otra que son la denuncia o la queja. Recordarás que al principio de nuestra plática hablaba del procedimiento conciliatorio. El procedimiento conciliatorio que está establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, 117, si mal no recuerdo, ahí puede ir cualquier consumidor que se sienta dolido o vulnerado en los derechos que establece la norma o la ley para presentar su queja. Voy a hablar de los dos procedimientos. Presento mi queja ante Profeco. Profeco inicia este procedimiento conciliatorio, manda llamar al proveedor respecto de lo que está manifestando el consumidor. Hablemos, por ejemplo, un tema de garantías. Cuando tú llegues, por ley, primeramente tienes que presentar un informe de ley. El informe de ley es como una especie de contestación de el consumidor me está exigiendo esto porque te van a iba a utilizar un término jurídico, correr traslado. Correr traslado es exhibirte la queja. Exhibirte la queja y tú vas a contestar. Pero lo primerito que te va a exigir la autoridad va a ser tu contrato de adhesión, retomando lo que es obligatorio. Se agota este procedimiento y si no llegan a ningún acuerdo y la autoridad determina que en ese proceso de la relación de consumo o contratación que hubo entre ustedes, tú infringiste la norma, te va a abrir un procedimiento por infracciones a la ley. Esa es una. Y la otra, que cualquiera puede ir y decir, fulanito de tal está incumpliendo con la ley y con la norma. Hablemos, por ejemplo, de los grandes desarrolladores.
Entonces, como la autoridad en ese principio de protección de derechos humanos va a decir, él está generando un menoscabo al patrimonio de la sociedad, voy a generar una visita de inspección y verificación. Y entonces, olvídate de lo aleatorio, como hay una denuncia ciudadana, va a ir y va a llevar a cabo esta visita de verificación. Esto lo vemos mucho en gas o en gasolineras. ¿Por qué? Porque hay mucha queja, hay mucha denuncia ciudadana y dentro de estas facultades de la autoridad puede llevarlas a cabo. Y voy a terminar este punto con dos situaciones que es importante que ustedes sepan. Hay dentro de esta autoridad de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor hay dos subautoridades, vamos a llamarle así, que es la Subprocuraduría de Verificación y Protección a la Confianza o Defensa de la Confianza. Esta autoridad solamente está facultada para llevar a cabo visitas de verificación en sitio, ¿sí? Solamente te puede verificar cuando llegue al punto de venta, que llegue a las oficinas del inmobiliario. Y está la otra Subprocuraduría de Servicios. ¿Cuál es la facultad de esta Subprocuraduría de Servicios? Todo lo que tiene que ver con publicidad de información. Si tú subes en internet, en medios masivos de comunicación, en un espectacular, etcétera, información relativa a un bien inmueble en donde estás induciendo al engaño, a la confusión, no trae datos concretos, verídicos, verificables, comprobables, y detecta que hay infracciones a la ley, esta Subprocuraduría de Servicios te puede infraccionar respecto a publicidad de información. Punto que tenía que tocar contigo. Uno es el tema del contrato, ¿no? Que a veces nos sentimos perdidos, creo que lo dejaste como muy claro. Y otro, el tema de la publicación y la publicidad. Tenemos que ser como muy correctos y muy exactos en lo que publicitamos, ¿no? Porque a veces casa maravillosa y bla, bla, y llegas y se está cayendo, ¿no? Y dices, ¿cuál maravillosa, no? Entonces, todo eso también es un punto que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Sí, es la información y la publicidad. Ahorita la vamos a segmentar. Y creo que gran parte de esta política pública que toma la Secretaría de Economía para poder emitir esta norma oficial mexicana va en base a la publicidad. He dado algunas pláticas o algunas conferencias en relación a esto, a la norma oficial mexicana, y yo le platicaba a los asistentes al auditorio que se me hace increíble que parece que Guadalajara está enclavado en Oregón, Estados Unidos. ¿Por qué en Oregón? Porque tú de cada 10 folletos, flyer que ves, 9, la casa o el departamento, lo que sea, está enclavado en un hermoso bosque, ¿no? O sea, ves hasta los árboles hasta más altos que el edificio. Y luego la clásica de la más cercana, siéntete y sé feliz cuando tú vivas en esta casa. Lo que está prohibiendo la norma es que tú, dentro de muchos supuestos, crees que hagas creer al consumidor que al adquirir ese producto vas a cambiar su estado de ánimo. Es algo muy subjetivo, pero no que lo induzcas al error. Y el otro punto muy importante, porque son una serie de fracciones, creo que son como 16, habla de que no puedes hablar de términos categóricos o superlativos. Si tú dijiste un ejemplo, la más maravillosa, la más cercana, la más grande. Bueno, la más grande sí se verifica, ¿no? Es la grande. Claro, la más cercana al bosque. Todo eso genera un grado de confusión en el consumidor y no podemos dudarlo ni podemos evitarlo, que lamentablemente un sector amplio de los desarrolladores y fraccionadores desafortunadamente han estado utilizando este tipo de artimañas, por decirlo de esta manera, para poder desplazar sus proyectos. Encuentran las palabras para hacerte todo bonito, ¿no? Claro. Y cuando llegas no es tan bonito. Y como dices tú, para algunos hacen su compra y es maravilloso, pero para otros les queda la deuda por el resto de la vida. Entonces al próximo mes hay que tomarle la foto y al otro mes, a los 6 meses, ¿no? De la cara a ver si está tan contento. Sí, creo que son 2 puntos importantísimos que tenemos que tocar, Carlos. Sí. Porque hablé de la publicidad y viene el otro aspecto que se me estaba escapando, que es el tema de la información. El derecho humano a la información está previsto en el artículo 6 constitucional y aquí lo que trata de prevalecer tanto en la norma oficial mexicana como en la Ley Federal de Protección al Consumidor es que le pongas al consumidor todo sobre la mesa. Por eso es la información. ¿Qué me estás vendiendo? ¿Qué características? ¿Qué superficie?
qué servicios básicos, qué servicios adicionales, quién eres tú para venir quién eres tú, qué carácter tienes propietario, qué garantías me das, cuáles van a ser mis canales de comunicación, dónde me voy a poder quejar. O sea, todo este espectro tan amplio de la información que debe estar plasmado en todo el proceso que se lleva para adquirir una vivienda. Carlos, ¿y de qué tamaño son las multas? ¿Tienes idea de cuánto estamos hablando para que podamos tener en cuenta? Porque muchas veces van a multar con 1,000 pesos, me la juego, no, pero vamos viendo de qué tamaño son las multas. Ok, el tema de las multas obedece a muchas circunstancias. Obedece a un tema de reincidencia es que vuelvas a cometer la misma infracción. Obedece al tipo de consumidor. No es lo mismo una inmobiliaria, sin demeritar, porque todos venimos de abajo, una inmobiliaria que es un titular, a lo mejor tiene dos personas de apoyo, 5 inmuebles de inventario y comete la infracción a un, no voy a decir nombres, pero a un gran desarrollador de casas. Entonces, el nivel de gravedad no es lo mismo que yo no te respeto una garantía por impermeabilización o no te quiera hacer valer una garantía porque resulta que a tu casa le salieron grietas con un espacio de 5 centímetros que puedes ver hasta el vecino cuando está cocinando, ¿no? Ay. Entonces, tiene que ver todo este tipo de circunstancias para que la autoridad tenga la facultad de calificarla. Las multas pueden ser 2, antes eran 1. ¿Por qué? Porque la Ley Federal de Protección al Consumidor trae su capítulo de multas o infracciones y están clasificadas a los artículos. Pero ¿qué crees? La norma oficial mexicana está vinculada a la Ley de la Infraestructura para la Calidad, que es la que le da el nacimiento al origen a la norma oficial mexicana y trae otro capítulo de multas. Las multas, para ser claros, pueden ir desde 650 pesos hasta 5 millones de pesos. Wow. Si hay reincidencia, se pueden duplicar. Y se califican, como te comentaba, dependiendo de las circunstancias, que en base a la autoridad determine en lo que el caso concreto está sucediendo. Carlos, ¿hay algún tipo de registro o insignia que puedan tener los que ya están verificados? Sí, por ejemplo, tú puedes en esto, de verdad, los invito a que se agarren picándole ahí en la registro público de contratos de adhesión. Y ahí vienen también el catálogo de los contratos que están registrados. Lo puedes hacer la búsqueda por proveedor, haz de cuenta, pones la denominación específica, puedes poner el tipo de actividad o puedes poner en concreto el número de contrato. Uh-huh. Y ahí te debe de aparecer quiénes están registrados ante el registro público. Buenísimo, para poder tener ese tipo de información. Después por ahí les paso los datos de dónde estarle picando para que puedan ver. Otro punto interesante, creo que valdría la pena dar herramientas. Sí. Bueno, esto va para los consumidores porque entiendo que esto llega a todos. Es muy importante, así como cuando nosotros, los que se dedican a la administración de inmuebles, investigan a un inquilino, hay que investigar quién nos está vendiendo. Ese es un punto bien importante para que se eviten. Y esto, por ejemplo, se traslada a ustedes, porque ustedes como intermediarios, para lo que viene siendo la promoción y comercialización, les dan productos de parte de un desarrollador. Investiguen bien al desarrollador, investiguen si ellos están cumpliendo con la norma oficial mexicana. ¿Por qué? Porque si el desarrollador está incumpliendo con la norma oficial mexicana y la Ley Federal de Protección al Consumidor, seguramente si hay una inconformidad por parte del consumidor, te va a rebotar a ti y te van a llevar al ruedo. Seguramente. Carlos, y para cerrar, sé que este es un tema muy extenso y podemos estar aquí 5, como ya lo hemos estado, 5 horas platicando del tema, pero ¿qué consejo nos dejas a nosotros los inmobiliarios para poder tener en regla esta norma y poder cumplir y no tener inconvenientes, ¿no? Yo creo que el primer consejo, aunque a muchos de nosotros nos da flojera, es échense un clavado a la norma oficial mexicana. Primero hay que saber, hay que leer para saber de alguna manera a qué estoy obligado. Segundo, en base a ello, preparar mi publicidad y preparar mi información. Tener esos canales de comunicación, pero lo primerito que yo les sugiero es tener su contrato de adhesión, porque si no lo tienes es el primer dolor de cabeza que vas a tener. Sean transparentes con sus clientes. ¿Quién es tu cliente? El que pone a disposición tuya una casa para que la vendas. Pídanle información, pídanle documentación.
en la medida de lo posible, inspeccionen la casa. Esto yo sé que puede ser engorroso, pero va a abonar a que evites un problema con la autoridad y te lleves una multa y seas sancionado. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Pues muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, por regalarnos tu conocimiento. Por ahí vamos a poner tus redes también por si tienen alguna duda, Claro, te puedan sí. preguntar, puedan tener contacto contigo, algún tema que necesiten. Bueno, Carlos los puede apoyar. Pues muchísimas gracias. Mi nombre es Ileana Rivera. Esto es Tutores de Real Estate. Carlos. Muchas gracias y estamos a la orden. Ahí en las redes sociales me pueden buscar y con mucho gusto aclaramos las dudas. Gracias por estar con nosotros. Gracias.